Ser podcast. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, ¿Qué buenas tal? ¿Cómo tardes. estás? A ver, esto que suena, siempre te hago el test musical cuando Sí. abrimos Radio Lindo. Esta canción la descubrí Motivo hace y muy alcance. poco. Bueno, es Ornella Vanoni, que se murió hace Ah, poco. ostras, no la he identificado. Y de las últimas canciones que grabó, es una canción Ornella portuguesa Vanoni. muy famosa, perdón, portuguesa no brasileña, muy Sí. famosa allí, y es la despedida de dos amantes, y la canta con un chico súper moderno que se llama Mahmoud, que canta en italiano, Ajá. pero es de origen egipcio. Y me encantó, me gustó muchísimo escucharla tan mayor cantando esta canción. Qué bien. ¿Tú crees que un artista de la talla de Ornella Vanoni ha de tener forzosamente un ego así como muy grande, muy subido, muy desarrollado? ¿O no tiene por qué? Pues yo he conocido de todo, ¿sabes? Y he conocido esa cosa que se suele decir, los grandes de verdad son más humildes que los aspirantes a ser grandes, ¿no? Pues la verdad es que yo he conocido a gente de una talla de esta gente que sabes que va a pasar a la historia de la música, a la literatura, de la interpretación, y no les he visto esa vanidad. He conocido a un Fernán Gómez y podía tener a lo mejor ese mal humor que Bueno, también me eso es parece otra cosa. injusto. Eso es otra sí, cosa. y que me parece injusto que se haya quedado con esa imagen. Pero a mí no me parecía una persona vanidosa, al contrario, creo que era una persona insegura, ¿no? Y sin embargo ahora... No hace falta recurrir a alguien de la talla de Fernán Gómez. Sin embargo, ahora el paisaje cotidiano ¿Sabes una se nos cosa? llena de egos. Sí, totalmente. Y yo, lo cierto es que las redes han contribuido muchísimo a eso, porque es como si tienes una plataforma para multiplicar tu ego y para construir una especie de Vanity Fair o de Hola, porque yo creo que los oficios y las artes las hemos dejado a un lado y lo hemos convertido en revistas de sociedad, que es lo que son los Instagrams y todo esto. Twitter menos, ahí es donde se va la basura. Sí, ahí están las peleas. Sí, ahí, sí, ¿no? pero yo en Instagram que estoy y muchas veces me lo pregunto de mí misma, ¿qué es lo que puedes contar? ¿Hasta dónde puedes contar? Hay veces que ves a compañeras, a compañeros y dices, bueno, yo esto no lo habría hecho, pero lo hago en alguna ocasión, es decir, que me hago muchas preguntas con respecto a eso. Y recordaba una frase de la segunda parte del Quijote que dice, las propias alabanzas se envilecen. Y es verdad, hay algo así, o sea, cuando te pasas, hay un nivel. Sí. Y tú puedes estar hablando de yo sé que tú no estás en redes, Francino, entonces hablar... pero me entero. Pero te enteras, Pero me claro. entero de lo que hay. Yo tampoco estoy en Twitter y me entero si se meten conmigo. Pues lo mismo. Pues igual, pero la verdad es que hay un límite. Tú puedes estar... orgulloso de lo tuyo, puedes estar satisfecho de algo que has hecho, entre eso y alardear. Claro, hay una línea. Claro. Mira, hay una cosa, por ejemplo, con respecto a tu trabajo, es que tú vas a ver un anuncio en El País de La Ventana. Sí. O cuando se habla de la audiencia del Acero. Sí. Y yo creo que es una manera saludable, que es un poco old fashion, la verdad, porque es lo que se hacía antes con todo. Tantos espectadores han ido a ver esta película, tantos lectores han leído este libro y cuando, por ejemplo, un libro se pasaba de 100.000 ejemplares, ya sabes que iban a poner un anuncio en El País. El problema es que ha bajado la publicidad en ese aspecto de las cosas y la publicidad la tenemos en nuestras manos, en las manos de las que estamos protagonizando las cosas y ahí yo creo que no lo manejamos bien. Yo creo que hay muchos, podríamos entrar en muchos territorios en esto del ego, del alardear, de la autopromoción exagerada, pero ya que has citado lo de los libros, quedémonos en el territorio literario. Sí, porque espera que te diga una cosa, claro, que los actores, las actrices, se están moviendo mejor en ese terreno. ¿Ves? Pero en cambio un autor o una autora, un escritor o una escritora joven, por ejemplo, yo no me imagino a alguien consagrado, pero ahora...
que hay un uso notable de las redes. ¿A ti esto te parece positivo, contraproducente? ¿Hay que medir muy bien de no atosigar? Todo el mundo tiene que tener ego y algo de vanidad, Claro, porque claro. si no, en un oficio público no se sobrevive, es decir, que tienes que estar un poco pertrechado. Pero lo cierto es que en el terreno del audiovisual, de lo que sea, las series, el cine o la televisión, los actores tienen un tiempo de promoción. Sí. Y luego pasan Sí, sí. a otra cosa Sí, sí, mariposa, sí, sí, ¿no? sí. Y tú lo sabes Sí, muy sí, bien. sí, sí, O sea, sí, sí. tú los tienes aquí para hacerles una entrevista y luego es raro que acudan a estar haciendo entrevistas, etcétera. En los libros se ha dilatado la promoción hasta yo qué sé, por años, ¿no? Entonces es curioso porque hay gente que lo que hace es aumentar el éxito en redes. Es decir, gente que a lo mejor no vende muchos libros, aun teniendo un libro muy bueno, sin entrar en... Y entonces todos sabemos cómo se toman las fotos para que parezca que ha estado lleno de público en la librería en Zamora y en realidad es el ángulo desde el que se ha tomado la foto. O todos sabemos qué significa una tercera edición si cada edición ha sido de muy poquitos ejemplares. Claro. Entonces tú puedes... es como que te obligan a tener un discurso de éxito, cuando en realidad, puede parecer un poco ingenuo lo que voy a decir, lo bonito es el oficio. Claro. ¿Dónde queda el oficio? ¿Y cómo se mide el éxito? ¿Y cómo se mide el éxito? ¿Solo es una medición cuantitativa o también cualitativa? ¿O claro, depende de qué? En general, la suma, yo creo que de escritores y escritoras en España tienen que vivir gracias a columnas, yo qué sé, a dar un curso de escritura creativa, a moverse por ahí, porque no se venden tantísimos libros. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar a Palmira Márquez, que es fundadora y directora de la agencia literaria Dos Pasos, a ver si nos da algún, bueno, no a mí personalmente, pero a ver si da algún consejo, alguna recomendación sobre esto. Palmira, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Estoy aquí escuchando muy interesada. Pues a un autor o autora, digamos, relativamente novel que esté empezando en este mundo, redes sí, redes no. O eso es muy bestia plantearlo así como dilema. A ver, mira, en la agencia recomendamos que estén porque creemos que ahora mismo pues hay que estar, ¿no? Es como cuando yo estudiaba periodismo y decíamos quien no sale en la televisión no existe. Ahora quien no está en las redes es como que no está en este mundo porque es casi una imposición de nuestros tiempos, o sea, hay que estar. Lo que no quiere decir es que si no estás no pasa nada, ¿eh? Absolutamente nada, y el mundo está lleno de ejemplos hay de autores que no están, hay autores que no están y les va muy bien su carrera literaria, y otros que estando y teniendo muchos seguidores pues no llegan a tener el éxito que persiguen. Creo que, como todo en la vida, en esto hay que aplicar mucho el sentido común. Y no consejo, porque a nosotros no nos gusta dar consejos, pero sí, bueno, en la agencia sí que decimos aplicar el sentido común y la mesura, porque hay que hacer un buen uso. Es decir, esto de hacer... autobombo, autopromoción, sobreexposición, se puede volver también en tu contra. Ya lo creo. Absolutamente. No hay que obsesionarse con estar generando cualquier tipo de contenido a todas horas y estar todo el rato. Yo recurro a una imagen que me hace mucha gracia. Daniela Forero, que trabaja en el equipo de la agencia, dice, es que hay autores, bueno, digo autores porque me preguntáis directamente por el oficio en el que trabajo, que parecen vallas publicitarias andantes de sí mismos. Y yo diría que incluso a diarios de vida, porque te cuentan desde que se levantan hasta que se acuesta todo lo que hacen. Y eso está a un paso de luego convertirte en un meme de ti mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se puede volver, como digo, muy en contra. Claro, sí. pero tú como agente... Palmira, ¿algún autor o autora te atreverías a decirle, oye, corta un poco esto? Bueno, lo he hecho alguna vez, sí, claro, o sea, porque mira, yo creo que las redes son una herramienta que si las usas bien, pues te pueden facilitar la comunicación, por supuesto, con tus lectores y demás, pero creo que hay que cuidar mucho el contenido, hay que hacer un contenido interesante, original, y sobre todo que sea un contenido
coherente con tu trabajo y con quien tú eres. O sea, yo siempre digo, lo mejor es que cuando tú te mires ahí, te reconozcas a ti mismo y te reconozcan también los que te leen. O sea, que te reconozcas en lo que escribes y en lo que muestras. Oye, Palmira, y sí, déjame, claro, alguna perdona, vez lo he hecho. déjame preguntarte una cosa, porque han salido los actores y las actrices, bueno, nos han contado ya infinidad de veces que cuando van a un casting les piden cuántos seguidores tienen. Claro. O sea, se lo plantean. Vosotros en la agencia, cuando viene un autor, una autora, ¿también tenéis en cuenta esto de cuántos seguidores tienen en las redes? Pues mira, te puedo decir que no. Vale. Nunca jamás me he planteado los seguidores que tienen en las redes, pero sí te puedo decir que en el sector sí te preguntan, en el sector editorial, oye, y siguen mucho. Bueno, de hecho hay una tendencia, no voy a descubrir nada, hay una tendencia donde también se le proponen a gente, creadores de contenido con muchos seguidores, que escriban libros. Ya. Eso no lo estoy descubriendo. Claro, es que estoy eso descubriendo es así. nada. Sí. Claro, es así. A mí no me ha preocupado nunca. De hecho, bueno, yo tengo Instagram porque más que nada me gusta la fotografía, pero estoy muy separada de X, el antiguo Twitter, Facebook ni lo miro y no estoy en TikTok, o sea que no le doy mucha importancia a las redes. Hay una cosa que a mí me Solo molesta. la justa. A mí una cosa que me molesta muchísimo, que supongo que la reconoceréis enseguida, que es la vanidad, cuando se quieren cubrir la vanidad y hay una falsa humildad. Os da mucha rabia. Eso, y que además la reconoces, ¿no? Claro. Y dices, está presumiendo, pero no quiere que se note, y entonces a lo mejor lo hace con un texto, ¿no? Esos textos que acompañan a las fotos, que es, nunca me hubiera imaginado que alguien dijera esto sobre mi obra, y entonces se abren unas comillas y dices, yo que siempre lo admiro. O sea, está hecho de tal manera que dices, ¿por qué no presumes directamente? Casi es mejor. Claro, es que se corre el riesgo de que se potencien esos pequeños o grandes defectos que como seres humanos tenemos. Eso es así, seguro, sí, totalmente de acuerdo. Ya. Y fíjate si es fuerte lo que ocurre, que hay personas que han hecho el viaje de ida y vuelta ya. O sea, ya han recorrido el camino a la inversa. Xavier Menós era un community manager que estuvo durante mucho tiempo. Yo creo que no los primeros, pero casi los primeros tiempos de las redes, de tal, de agitar nombres, promocionar y tal. Y de grandes estrellas. Se quitó porque el ego descontrolado en las redes es muy peligroso. En cierto modo, yo creo que hay un exceso de exposición a la vanidad y un ego súper descontrolado en las redes sociales, ¿no? No solamente en las estrellas, ¿no?, que cuelgan que se han llegado número 1 de tal chart de Billboard o de Spotify o de YouTube, o de cuántos conciertos sold out han colgado en su gira, ¿no? Yo creo que también hay un exceso de vanidad de la gente normal, de los influencers, que ahora todo el mundo quiere ser influencer, tener likes, llegar a ser esa palabra que a mí tanto miedo me da, que es el hecho de ser viral, ¿no? Ser viral, ser popular. Todo el mundo quiere amasar seguidores, ¿no? Es tanta la presión que por eso se alegra de ser un ex. Yo me pregunto, ¿nos estamos preparando realmente para el fracaso? Es decir, en nuestra cultura contemporánea solamente se valora el éxito. No sé, este fue uno de los motivos por los cuales decidí hace 2 años dejar de gestionar redes sociales, porque sentía la presión de estar siempre dando buenos números y tener la presión de ganar seguidores, de convertirse en viral, de tener visualizaciones en TikTok, etcétera. Es que llegaba un momento en que por mucho que intentáramos ser virales, los algoritmos de TikTok y de Instagram te empujaban hacia otro lugar, ¿no? Y mucha gente no entendía esto. No entendía que uno no puede ser viral las 24 horas del día, ¿no? Ni puedes gustar a todo el mundo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque además hay otra cosa, que es que no todos los artistas son masivos. Es decir, que hay gente que escribe, y tú tendrás, Palmira, gente que escribe buenos libros, etcétera, pero que no tienen mucho público, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso ha existido siempre y es así, y efectivamente. Y gente que escribe grandísimos libros y que no venden todo lo que quisieran y no tienen seguidores. Pero fíjate, entroncando con lo que decía la persona que ha intervenido, es verdad que vivimos en una sociedad en la que si solo
valoramos el éxito, es que estamos abocados al mayor de los fracasos. Total. Y eso solamente conduce a la frustración. Y vivimos en una sociedad que vive instalada en la permanente frustración porque nos han puesto unas metas muy altas y que si no consigues es que te crees nada. Y a mí me da mucho miedo lo que estamos generando, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? En la gente joven. Y eso es terrible, es peligrosísimo. Y sobre todo hay un impudor, ¿no? Un impudor en decir, he vendido tantos libros, ¿no? Lo bueno es que antes lo decían otros, lo decía la editorial o lo decían otras personas de ti, que está bien que se sepa, ¿no? Pero que tú lo estés diciendo todo el rato porque de alguna manera no estás teniendo en cuenta a la mayoría de tus colegas de profesión que no llegan a tener esas cifras. Y yo creo que antes la vanidad ha existido siempre, la gente insoportablemente vanidosa, pero de alguna manera tú sabes que, por ejemplo, en la Feria del Libro, las casetas se comparten por varios autores muchas veces y a mí particularmente... Guerra de colas. Sí, me da muchísimo pudor en algunas ocasiones firmar más. Y no quiero que la otra persona lo pase mal. O sea que también hay una cosa a decir, es que estoy en un mundo en el que la mayoría de la gente vende poco en este oficio. Entonces vamos a tratar de dejar ese discurso, ¿no? Claro, y luego también, Elvira, es verdad que antes, y nosotras lo sabemos bien que llevamos mucho tiempo en este sector, no era el autor el que tenía que ser el vocero de todo lo que hacía y de todo lo que vende, eran las editoriales, porque no existían estas herramientas y el escritor escribía y era la editorial la que se encargaba de hacer la promoción, incluso, por ejemplo, algo tan bonito que yo creo que yo siento poca nostalgia no soy de las que piensan que todos los tiempos pasados fueron mejores, ni muchísimo menos, pero sí que echo de menos ese misterio, o sea, el encuentro mágico que se producía entre el lector y el autor cuando el lector asistía a una presentación del libro o a las propias colas de la Feria del Libro, ¿no? Ese misterio, ese encuentro que era mágico porque tú no sabías nada del autor salvo por lo que escribía, por su obra. Ahora, como tienes un acceso directo a su vida, a ponerte mensajes con él, todo eso también se ha ido perdiendo. No sé si esa sensación es solo mía o la compartes. Sí, ¿no? Es como que la distancia, sí, tiene que haber una distancia. Claro. Decía Roald Dahl que él no solía que no hacía visitas por los colegios, que a él le gustaba aparecer un día y dar la gran sorpresa. Claro. Ya no son estos tiempos, pero es verdad que tiene que haber algún misterio. No se puede saber absolutamente. Vivimos en la civilización del escaparate. Somos un escaparate global. Sí. Y por cierto, antes, Palmira, has comentado los riesgos que este tipo de gestión del éxito, el fracaso, el uso de las redes tiene, sobre todo en los más jóvenes, en los adolescentes, en los que dentro de 2 días estarán al mando de la nave. Ayer se estrenó en la 2, no sé si lo visteis o si sabéis, se estrenó Generación Click, que es una serie documental de 4 capítulos que profundiza, y de qué manera, en las consecuencias de vivir en un mundo dominado por las pantallas. Es una conversación muy chula, entre padres, hijos, expertos. El mundo virtual tiene una serie de ventajas indiscutibles, pero tiene unos peligros muy gordos a los que los chavales se enfrentan solo con un clic. No sé vivir sin el móvil, básicamente. O sea, no sé hacer nada. El mundo real ahora mismo es una basura. Las redes sociales son una amenaza para la autoestima. Cuanto más sexualizada estés, más likes sueles tener. Ya voy para 2 semanas sin comer. El 40% de los adolescentes presenta síntomas de ansiedad y de depresión. El fenómeno de las autolesiones se ha incrementado un 592%. Yo he intentado suicidarme. Quería calmar todas esas emociones. Lo hemos pasado muy mal. Los padres no son conscientes del peligro que es tener móvil tan joven. Esta es la cruda realidad. Yo no acabo de entender que existiendo como existen evidencias científicas rotundas que confirman los daños mentales que provoca en los más jóvenes el uso de redes sociales, que aún se permita esto, bueno, y que los adultos, que lo sabemos, cometamos esos errores de los que estáis hablando hoy con el tema del autobombo y el ego en las redes, ¿de verdad? Y fíjate que es un crimen escuchar a gente tan joven, ¿no? Pero yo estoy segura, y Palmira seguro que lo sabe, que un autor o una autora, cuando están constantemente colgando cosas en sus redes, también se vuelven ansiosos.
También están esperando, sí. También están esperando la aprobación. Es como estás enganchado a la aprobación de los demás. Claro, porque además es que ese mal lo estamos sufriendo todos, o sea, es que nos convertimos en adictos, o sea, y cuando tienes menos likes de los que esperas, es que ¿qué habrá pasado? No, es cierto, o sea, es terrible y peligrosísimo, sobre todo en la gente joven. Que tampoco damos muy buen ejemplo los mayores, también tengo que decir. Y peligroso entre otras cosas, porque además si te pasas en el autobombo, hay gente que te puede empezar a tomar manía, que eso también ocurre, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empecé a moverme en las redes, que un consejo que me dio Xavi Menós, que ha intervenido ahora en el programa, fui a poner 3 cosas que me habían pasado y me dijo, a la tercera no la pongas, espérate, porque no se puede estar todo el tiempo contando que te van las cosas bien. Hay que dosificarlo. El éxito se dosifica también. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. La letra de esta canción es que está inoportuna. Es buenísima. Y por cierto, al hilo de la música, noticia ya confirmada: Israel participará en Eurovisión 2026. No me digas, Han votado los países miembros de la UER y ha salido que Israel participa. Si España cumple su promesa, este año no habrá Eurovisión. Para nosotros, de momento es el titular, luego en un ratito lo ampliaremos, pero ahí está la noticia. Para que luego digan que tenemos que ser una Europa unida. No, pues en esto parece que no. Elvira Lindo, hasta la próxima semana. Un beso grande. Palmira, un beso, gracias por asomarte a la ventana. Un beso, gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.